Está claro que hay puertas que nunca se cierran y en MotoGP no iba a ser diferente, también hay puertas que nunca se acaban de cerrar, incluso las que parece que sí, no acaban de cerrarse del todo. Y estamos hablando evidentemente de la mítica rivalidad entre Valentino Rossi y Marc Márquez. ¿Por qué esta rivalidad es diferente a las que ha tenido Valentino Rossi en toda su historia? Que ha tenido con Casey Stoner, con Jorge Lorenzo, con Max Biaggi. Pero yo creo que nadie sacó tanto de sus casillas y nadie jugó tan bien el propio juego de Valentino Rossi como Marc Márquez. Porque, por ejemplo, cuando Jorge Lorenzo era su compañero, nunca entró al trapo. La estrategia fue hacerse fuerte mentalmente y no entrar al trapo de sus historias y sus ataques a nivel psicológico fuera de la pista personales, etc. Él no hizo lo mismo, simplemente demostró que realmente no le afectaba. Y esa fue la forma de vencerle, porque lo consiguió. Casey Stoner sí que caía mucho más en la trampa y caía más en otro tipo de trampas, tipo contestar de una forma directa, pero no pretendiendo un juego psicológico, sino directamente atacar la situación. Bueno, Marc Márquez, en cambio, fue capaz de sacar de sus casillas a Valentino Rossi con el mismo estilito de sonrisa pícara, sonrisa que no es una sonrisa sincera, jugando al límite en la pista, etcétera, y además siendo agresivo y bueno, con mucho talento y muy rápido. Además en todas las condiciones, etcétera. Supongo que esto, en gran medida, es lo que le ha masacrado, porque si tuviéramos que decir en realidad qué piloto le ha jubilado, por así decirlo, sería más bien Jorge Lorenzo, ya que antes de que llegara Jorge Lorenzo, él lo ganaba todo. Pero también es cierto que cuando llegó Jorge Lorenzo, siguió ganando varios años. En 2008 y en 2009 fueron compañeros de equipo y el campeón del mundo fue Valentino Rossi. Hasta que ya Jorge, pues, dejó de plantar mucha cara a superar claramente a Valentino Rossi. Luego además se fue a su época de Ducati y cuando volvió nunca le fueron a ir bien del todo las cosas hasta 2015, que fue un año en el que sí salieron muchas cosas, pero no fue suficiente. Evidentemente también el hecho de que pasara eso en 2015, cuando era el único año, pues de ahí ese problema con Marc Márquez, que evidentemente viene de, bueno, del juego extradeportivo que se supone del famoso biscotone o lo que quieras llamar, que por cierto, ya que hace mucho que no hablamos de este tipo de cosas y no hablo de la patada mítica ni nada de eso, lo que sí que me gustaría saber es tu opinión personal porque hace tiempo que, como digo, no tratamos este tema y no sé qué opina la gran mayoría de parte de las personas. Si creéis que había biscotone o no entre Jorge Lorenzo y Marc Márquez, me lo puedes dejar en los comentarios y seguimos viendo por ahí porque quiero saber si tú también crees que, bueno, que realmente estaban compinchados o realmente Marc Márquez corrió todo lo bien que pudo. Sea como sea, tengo mi opinión. Si os interesa, os la contaré en un vídeo aparte, por supuesto que sí. Pero lo que íbamos a decir es que parecía que la historia de la rivalidad cruda, la mala, entre Valentino Rossi y Marc Márquez, parecía que se iba poco a poco tranquilizando y suavizando, ¿no? Cuando empezaron a pasar otro tipo de cosas, como aquella carrera en la que Marc Márquez se volvió loco y empezó a tirar a gente, sacó de pista uno a otro y finalmente tiró a Valentino Rossi, volvió Valentino a atacar con toda su fuerza, a decir que le daba miedo correr en pista con alguien así, intentando, por supuesto, menoscabar todo lo posible a Marc Márquez, ¿no? Evidentemente se lo está guardando. Es más, hace no mucho se le hizo una entrevista en la cual se le preguntó si había olvidado el tema. Y en esa entrevista, por parte de Dazón, si no recuerdo mal, él lo que decía es que no puedes olvidar algo que no has olvidado. Es decir, que él se acordaba todas las noches y seguía sintiendo la misma sensación de rabia, de enfado, de frustración. Por tanto, ¿cómo iba a olvidarlo o a perdonarlo? Pero de todas formas parecía que muy inteligentemente dándose cuenta de que Marc Márquez es el nuevo rey de MotoGP, aunque veremos a ver qué tal se recupera de esta lesión, pero al margen de esta lesión era el rey indiscutible tanto encima de encima de la moto en la pista, deportivamente como carismáticamente, empezó a suavizar esta relación, queriendo retirarse como yo creo que bueno, no me voy a meter más en este lío porque todos los amantes de Marc Márquez me acabarán, si no, pues cogiendo tirria y empezó a suavizar esa relación. Cuando parecía que más suave cada vez iba todo, este mismo fin de semana, pues ha habido un último toquecito a la rivalidad y a todo toda esta polémica relación que tienen Marc Márquez con Valentino Rossi. No me refiero
a lo que hizo Marc Márquez durante la carrera cuando tiró a Jorge Martín en la primera vuelta. No es que haya pronunciado nada de eso Valentino Rossi, al menos que yo sepa, sino que por lo visto un canal especializado en deportes de Inglaterra le dedicó una entrevista bastante interesante a Valentino Rossi, en plan bonita especialmente, en la que una de las partes que ha trascendido más es cuando le meten en un pasillo, bueno, del estudio supongo que será, en el cual tienen colgados no sé cuántos cuadros con todos los pilotos contra los que ha competido el propio Valentino Rossi desde que está en MotoGP o desde que está en 500, que sabemos que Valentino Rossi pasó por 500 hasta que a los pocos años pues cambió a MotoGP. En estos cuadros había más de 175 pilotos y, bueno, pues van hablando de los más importantes y además haciéndole una serie de bromas, como por ejemplo, le enseñan el último cuadro de la última temporada y le dicen aquí hay un piloto al cual nunca has sido capaz de ganar, de quedar delante de él, a ver si sabes quién es. Entonces empieza a preocuparse, etcétera. Antes de nada, por supuesto, quiero hacer un pequeño paréntesis, no os pongo esta entrevista porque primero de todo ya sabéis que no está permitido poner imágenes y segundo porque está en inglés, entonces para que os esté poniendo subtítulos sin que os esté poniendo nada, mejor os lo cuento yo. Yo os lo transcribo literalmente. Como decía, le comentan que hay un piloto en uno de los cuadros, en uno de ese último cuadro, al que nunca ha podido ganar. Claro, como estaban incluidos absolutamente todos, incluso los que habían hecho algún wildcard, en concreto se referían a Gareth Gerloff, y muy jocosamente dice el propio Valentino Rossi, bueno, pero en Assen yo empecé estando primero hasta que la cagué, pero yo estaba primero. Y dice, ya me quedo más tranquilo cuando pensaba, digo, no, si a este le he ganado, a este también le he ganado otro año, etc. Entre otros nombres de los que repasan, por ejemplo, está John McGuinness, el piloto de la Isla de Man, al cual le dicen, bueno, si le gustaría correr contra él en la Isla de Man, y el cachondo dice, bueno, en los sitios en los que yo aprendí en Tabulia, nosotros corríamos por la carretera esta panorámica o lo que sea, como se llame allí, y es lo mismo que ir por la Isla de Man, así que podríamos, pero este tío va muy rápido. Si te estás preguntando por qué le hablan de John McGuinness, es porque John McGuinness corrió una carrera en 2,5 en el 97 y 3 carreras de 500 en el año 2000 cuando Valentino Rossi también estaba en 500. O sea que no es porque le hayan puesto por colega o lo que sea, sino que es que realmente compartieron pista, aunque pocas carreras. Después hace un repaso por pilotos como Barros, Colin Edwards, del cual fue compañero de equipo bastantes años, Gobert, habla de las fiestas con él. Casey Stoner, por supuesto, repite lo que siempre ha dicho, que es que su talento natural es el más grande que ha visto nunca. También habla del talento de Jorge Lorenzo, del cual dice que es uno de los pilotos más rápidos del mundo y hace, como siempre, bromas sobre que no se merecía tener un compañero tan rápido por parte de Yamaha después de todo lo que él había hecho por Yamaha, como que deberían haberle puesto a alguien más lento. Y finalmente, entre otras cosas emocionantes, pues habla de la parte de Marco Simoncelli cuando lo ve y la verdad es que ahí se emociona durísimo. Se más deja de hablar inglés incluso y se pone a hablar en italiano y realmente se nota que le duele. Falta esto para que acabe llorando del todo. Bueno, un momento triste, ¿no? Que no me puedo imaginar lo que tiene que ser. Si para todos los que lo vemos en casa ya nos dolió infinito, para alguien que era su mejor amigo, terrible. Pero bueno, supongo que nos tenemos que quedar con lo positivo que ha supuesto eso y es que eso trajo pues la famosa VR Academy y todo lo bueno que ha traído. Y finalmente en una parte de esta entrevista, pues evidentemente sale el caso de Marc Márquez, que no podía no salir, evidentemente. Y Marc Márquez, bueno, pues a la cara de Valentino Rossi cambia y le empieza a poner ahí una carita de mala leche que no le hace ninguna gracia, queda clarísimo. Y por primera vez deja de ser una conversación un poco fluida y se empieza incluso a trabar, como piensa bien lo que va a decir y no queda claro ni siquiera lo que quiere decir, como que no puede decir que no es un buen piloto porque es evidente que lo es, pero no quiere decir que es un gran piloto ni endiosarle lo más mínimo. Así que acaba diciendo algo así como que es un gran rival, es bueno, sí, uno de los mejores, vale, sí, pero no habla de él como hablaba de Stoner, de Lorenzo y tal, es uno de los mejores, de los que ha ganado, o sea, cuando en realidad ha ganado 8 mundiales, que se dice pronto, ¿no? Y finalmente dice, pero no me siento bien con él en pista, como el mismo comentario de cuando le tiró, si no recuerdo mal, creo que fue en Argentina, como hablábamos al principio del vídeo, y después acabó diciendo 1000 veces que si realmente, pues, bueno, que tenía miedo de compartir pista con Márquez, pues vino a querer decir algo parecido, como que no se siente bien con él, batallando, etcétera. No, como no quiso tampoco darle muy duro para no quedar él tampoco retratado contra sus propios fans, pero acaba diciendo algo así como eso,
que no le gusta jugar cuerpo a cuerpo porque él va al límite y pasa de tal. Entonces, bueno, sueltan un comentario así como si se reconcilian, ¿no? Tal, dice, bueno, 20, 30 años, tal, que no se le entiende muy bien ahí lo que dice. Nunca se van a reconciliar. Está claro que hay cosas que nunca se cierran, pero así es el motociclismo de alto nivel y es lógico que la competencia más dura pues haya sido así, traspasando todos los límites. Sea como sea, Valentino se despide este año, pero lo que está clarísimo es que mañana se estrena su nuevo compañero de equipo, como te contaba en el último vídeo, que si no lo has visto te lo dejo por aquí para que vayas y le eches un vistacito, así que échale un ojito a este vídeo, ya que como estábamos diciendo, mañana Dovizioso va a ser compañero de Valentino Rossi en Yamaha en el equipo Petronas, se va a estrenar con esa moto en Misano, junto a Maverick Viñales además, con su Aprilia. Si no te lo quieres perder, puedes suscribirte al canal con este automágico que tienes por aquí, activa la campanita para que te den todas las notificaciones y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Un abrazo, brother.